¿no? Ya no solo hablamos de economía, hablamos ya de un conflicto, de guerras y etcétera. Entonces, en esa línea, hoy vamos a hablar un poquito de ciertos activos frente a esta situación geopolítica, y esta incertidumbre que está dando en el mundo, cómo podemos nosotros también sacarle provecho. Ante las crisis y la incertidumbre, hay oportunidades. Depende con qué mente y con qué ojo lo estás viendo siempre. Entonces, en esa línea, sobre todo desde mi parte, voy a un poco comentar sobre el tema de Bitcoin y ahí quizá hablemos un poco de bolsa de valores también, que son como que activos que quizá son fáciles o simples si tienes la información y la guía adecuada al que te puedas exponer, ¿no? Y entiendo que Alex nos va a comentar un poco más de detalle también del tema del petróleo, ¿no? O las materias primas. Entonces, en esa línea, no quiero hacerlo más extenso la introducción para poder avanzar. Gracias, y nada, espero puedan disfrutar de este panel y tengan la confianza de hacer las preguntas por el chat o no sé si va a ir micro también y podamos interactuar, que esa es la idea de un conversatorio, creo. Gracias. Perfecto, sí, muchas gracias por su participación, queridos ponentes. Vamos directo al tema. Antes de entrar a las preguntas del debate, quiero que cada uno de ustedes nos comparta una lectura inicial con una sola idea. ¿Cómo están viendo este momento geopolítico desde su área de experticia? Cristian, te cedo la palabra. Gracias. Disculpe, lo tengo en el flyer, el nombre. Eh, Usted es Carolina, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? El docente, disculpe, ahí lo vamos a ir coordinando. Ujú. Ok, ok. Ya. Para poder también darle las gracias con su nombre. Más que todo por eso. Listo. A ver, cuando hablamos del conflicto de Estados Unidos e Israel e Irán, voy a meter un poco de geopolítica, porque también hay que entender el fondo real de este conflicto. No solo es este hecho de que Israel, ¿no? Como parte de su política, no sé, exterior y etcétera, tenga ese interés de meterse en conflicto con Irán y arrastra a Estados Unidos, es como normalmente lo vemos por los medios, ¿no? Por la alianza y etcétera que tienen. Pero quizás la lectura debe ser esta. eh, Al final también Estados Unidos tiene ese interés real de poder estar en este conflicto porque su principal, a ver, enemigo, si lo podríamos llamar, o rival, es China. Ya al día de hoy, la segunda potencia militar, económica del mundo. Y a nivel de influencia geopolítica es China. Rusia ya no está. ¿M? Así como en la Guerra Fría era la Unión Soviética, ¿no? Y Estados Unidos y Europa, hoy es Estados Unidos y China. ¿Y qué tiene que ver China en el conflicto de Irán o cuando hizo la intervención Estados Unidos a Venezuela? Su estrategia quizá va por el hecho de que está tratando de cortar esas alianzas de influencia que tiene China. En América Latina era Venezuela. Claro, ahí también está el tema del petróleo y los recursos que puede tener, etc. Ya lo hizo con Venezuela, ahora lo está haciendo con Irán, otro país que tenía influencia china en la parte de Medio Oriente. Quizás la lectura también teníamos que hacerlo desde esa línea, ¿no? Como esa estrategia de Estados Unidos de estar tratando de cortar esas alianzas que tenga China, porque quiere parar la creciente influencia que está teniendo China en el mundo. Por ejemplo, en Perú, sabemos el puerto de Chancay, ¿no? Esta mega infraestructura portuaria, en el que invirtió más que todo el Estado chino. No una empresa china, el Estado chino propiamente. Y así en el mundo. Entonces, lo que Estados Unidos está buscando es cortarle, justamente con el actual presidente, la actual gestión que es Trump, ¿no? Están buscando cortar esa creciente influencia. Entonces, el mundo se mueve así. Nosotros como país primero somos minúsculos a nivel de poder económico o militar en el mundo. O sea, no podemos hacer mucho. A nivel Latinoamérica, el único que podría tener peso es Brasil, ¿no? Hablando a nivel de peso económico.
Y el mundo se va a mover por esos intereses geopolíticos, económicos y intereses de estas potencias hegemónicas, ¿no? Y ahí hablamos ya también del tema del cambio del orden mundial, etcétera, que se va a estar dando también, porque no, nadie nos asegura que Estados Unidos sea una potencia económica y militar de acá 5, 10, 20 años. Si nosotros regresamos en la historia, antes de que Estados Unidos sea la potencia hegemónica del mundo, lo era Inglaterra. Y antes de Inglaterra lo era Holanda, España, y así podemos regresar hasta el gran imperio romano y así. Entonces las potencias hegemónicas no han sido duraderas para siempre. Cada cierto tiempo cambian. Entonces creo que estamos en esa transición. Y cuando hay esas transiciones, pues hay mucha incertidumbre, mucho en el tema geopolítico, militar, económico, financiero, y como decíamos, en estas situaciones también hay grandes oportunidades. Depende justamente si estamos listos o no, cómo lo vemos y etcétera. Entonces, en esa línea, los conflictos van a darse. Y creo, como decía al inicio, ya estamos en tiempos donde no podemos hablar nada más como que de paz y amor, como se decía, sino esa es la realidad. Esa es la realidad y tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nosotros podemos prepararnos? Si no podemos hacer mucho para cambiar, pues adaptarnos, entender cuál es la regla de juego, las razones que están detrás de estos conflictos y cómo nos va a afectar. Uno, si inviertes en la bolsa, si inviertes en ciertos activos, cómo eso te puede afectar. Y lo otro, cómo puedes protegerte también, ¿no? Y en esas, hoy yo voy a hablar de Bitcoin, justamente por qué deberías apostarle a Bitcoin. Ok, más allá de apostar a activos tradicionales como también lo tienes que hacer, como el oro, pero cómo podemos apostarle a activos revolucionarios, muy nuevos, que en anteriores conflictos o crisis financieras fuertísimas no ha estado presente, porque Bitcoin recién nació en el 2008-2009, no tiene más de 17 años, yo como siempre digo, es un adolescente aún. Entonces va a jugar un papel muy importante de acá a 5, 10, 20 años, como ya lo está haciendo en estos tiempos. Claro, aún es volátil, porque es joven, digo, porque es adolescente, un adolescente que es impredecible, recién está creciendo, está madurando, está posicionándose en la vida y en el mundo. Entonces Bitcoin aún podemos verlo así. El oro tiene milenios como activo. El dólar tiene más de 100 años como dinero activo. El sistema financiero tiene también cientos de años. En sus primeros años también estos activos eran así de volátiles y etcétera. Entonces en esa línea también va Bitcoin. Entonces no por eso podemos decirlo como que Bitcoin no, muy volátil, etcétera. Entonces, al final, las inversiones también creo que recompensan a los que tienen paciencia y a los que no tienen apuro. Porque en el corto plazo las cosas buenas no se dan en el largo plazo. Entonces, en esa línea también deberías apostar la Bitcoin. No lo sé lo más extenso. Gracias y esa sería mi parte introductoria. Gracias. Excelente, Cristian. Excelente. Por mi parte, lo que puedo mencionar es que para entender este tablero geopolítico actual, y esto desde los mercados tradicionales, ¿no? Commodities, etcétera, los que muestran cómo está yendo un país, y desde las materias primas, ¿no? Oro, plata y bronce, etcétera, tenemos que ser conscientes de que la sangre que mueve la economía global, en este caso es el petróleo. Y esta tensión que hay entre Irán y Estados Unidos, aparentemente es guerra, ¿no? Temas geopolíticos, intereses, etcétera. Pero todo eso está reflejado inmediatamente en los mercados. Y esto se pueden ver, por ejemplo, para el petróleo, si haces análisis técnico o al menos entras en los gráficos, debes de buscar con el ticker de el Brent, ¿no? El Brent es que son los futuros del petróleo. Y también hay el otro, que es el WTI Futures, que está con el ticker de CL1. Entonces, con estos dos ya tú puedes darte cuenta cuál está siendo el comportamiento del mercado actualmente y cómo se está moviendo día tras día, qué está pasando. Entonces ahí también te das cuenta y puedes diferenciar. Cuando tú buscas los futuros del petróleo en WTI, te darás cuenta cuáles son los movimientos de Estados Unidos con respecto al petróleo. Pero si buscas el Brent de oil, que es el Brent del petróleo, que es el ticker del petróleo, vas a poder darte cuenta de cuál es el panorama global, ¿no? En Europa, en Asia y cómo esto es probable que nos afecte. Entonces,
Respecto a este tema geopolítico, esta tensión entre Irán y Estados Unidos no es un simple cruce de declaraciones, temas de conflicto con aranceles o congelaciones de cuentas a Irán, etcétera. Esto es una amenaza directa al petróleo directamente cuando vemos buques de guerra y sanciones en Medio Oriente. Lo otro es que el mercado no reacciona por lo que está pasando ahora, sino ya está descontando el riesgo de lo que podría pasar mañana con la oferta, ¿no? Directamente en esta atención. Lo otro, es tan importante esto que está pasando ahora, tiene un tema de dificultad alta, porque este estrecho de Hormuz es por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Entonces, es un cuello de botella justo ahí donde está pasando el conflicto. Por eso es que inmediatamente se está viendo reflejado esto a niveles globales. Ahora, las personas que son de Perú, en realidad las personas que son de países que importan, o cómo nos golpea esto en América Latina, es que en nuestra región vivimos una dualidad. Esta dualidad es que, por un lado, tenemos países exportadores netos como Brasil, Colombia, Ecuador, ¿no? Y ahora también Venezuela también se va a empezar a beneficiar, pues justo con este tema de Estados Unidos que va a ser control de empresas petroleras. Entonces, por ese lado, esos países tienen balanzas comerciales y arcas fiscales que reciben este respiro, ¿no? Aprovechando los costos altos de este commodity como es el petróleo, tienen pues un respiro a corto plazo, es un beneficio a corto plazo por el aumento del precio del barril. El aumento del precio del barril llegó en su máximo precio, ¿no? De acuerdo al Brent, a $115 por barril. Ahora, eso significa que, o eso se ha visto plasmado en el Perú, exactamente, en el Perú se ha visto plasmado que en el mes de marzo, bueno, hasta el mes de febrero, a finales de febrero, el precio estaba más o menos oscilando entre 17, 16, entre 17 soles el galón de diésel, ¿ok? Pero ya para el mes de marzo, a inicios de marzo, de la primera semana de marzo, el precio se había disparado hasta 20,31 soles el galón de diésel. Ahí ya vimos ya el golpe directo de cómo estas guerras que ya se venían dando, la tensión ya se estaba generando, cómo afectó directamente a países que en este caso, como Perú, nos venimos posicionando a países importadores. Perú, Chile, fuimos los países más golpeados. Y países que tuvieron ese respiro a corto plazo fueron pues Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Como les menciono. Entonces, frente a este escenario, el inversionista estratégico no entraría en pánico. Buscaría entender hacia dónde fluye este capital institucional, que en tiempos de guerra el dinero busca refugio, busca liquidez. El inversionista hoy no solo debe mirar las acciones tradicionales, sino también debería gestionar y buscar la forma de proteger su portafolio con exposición a materias primas. Uno de las materias primas más conocidas, ¿no? Para tener una como commodity refugio, pues es el oro como tal. Y entender que esta volatilidad extrema que vemos en los gráficos no es un enemigo, al contrario, nos puede anticipar muchas cosas porque el mercado descuenta al momento todo lo que está pasando en el mercado en general. Y para finalizar, mencionar que muchas veces cuando entramos en los gráficos podemos ver el mercado spot. Ahí solo podemos ver información que sale desde que apertura la bolsa de Nueva York, que es a las 8:30, hasta que cierra la bolsa, que es a las 4 de la tarde. Es una información limitada. Si quieres ver la información completa, tienes que entrar a los activos de los futuros, en este caso futuros del petróleo. Como les mencioné, tenemos el Brent Futures del petróleo, tenemos el WTI Futures del petróleo. Ahí vas a poder ver el panorama completo, cómo se está moviendo la bolsa después de que cierran los gráficos, o perdón, después de que cierra el mercado spot. Entonces, con esa información ya te puedes adelantar y puedes buscar ciertos escenarios y aprovechar pues la información a tu favor. Fascinante, ya tenemos dos lecturas distintas en el mismo tablero y eso es exactamente lo que hace valioso este espacio. Ahora sí, vamos a entrar al corazón del conversatorio con 5 preguntas que creo que van a generar un debate muy interesante. Por el momento no estamos compartiendo pantalla, estimado. Estamos buscando justamente que puedan visualizar a los docentes y hacer las preguntas correspondientes. Bien,
este caso, la pregunta número uno sería para Alex. Empezaremos contigo. Cuando hay una escala entre Irán y Estados Unidos, el estrecho de Hormuz se vuelve el punto más caliente del planeta. ¿Qué pasa al precio del petróleo en ese escenario? ¿Y qué le pasa a América Latina? Ok, gracias, Chanel. Mira, el estrecho de Hormuz es literalmente, como les decía, el cuello de botella. Ahí se están atorando, ahí está empezando el conflicto, se está viendo el tema de los buques, ¿no? Del ataque de los buques. Ahí está la tensión geopolítica más crítica del planeta actualmente. Si esa ruta se compromete, como les decía, ahí se estanca más o menos el 20% de la exportación total de petróleo. Entonces, si esa ruta se compromete, lo que va a pasar es que los precios de los fletes marítimos, que llevan montones y montones de cargamento, y los seguros se disparan de la noche a la mañana. No es solo que el barril llega a 90 o $100, o en marzo el 19 que llegó a más o menos a $112 el barril de petróleo. Es el efecto dominó en este caso que va a generar en toda la cadena de suministro, y inmediatamente mencionando el tema de la inflación. Ahora, para América Latina, ¿cómo nos impacta? Este impacto sería asimétrico, como les mencionaba, y va de acuerdo a los países, pero profundamente inflacionario sería el tema, porque en su conjunto, incluso si un país exporta petróleo, como les mencionaba, estos países que Brasil, Ecuador, Venezuela, ¿no? Exactamente, y sus números macroeconómicos mejoran, el ciudadano de a pie, las personas de ahí y las empresas locales van a enfrentar costos de producción más altos. ¿Ok? Otro, los bancos centrales de nuestra región que ya vienen luchando, para mantener las tasas de interés controladas, se ven acorraladas, entonces la tasa de interés de referencia probablemente vaya a subir de acuerdo a estas tensiones geopolíticas macroeconómicas. Entonces se debe mantener alta para que justamente regule el tema de la inflación. Esto va a encarecer el crédito, va a frenar la inversión tecnológica, va a ralentizar el crecimiento empresarial. Entonces va a ser un ciclo complejo donde a la larga la inestabilidad energética global va a terminar frenando el desarrollo, en este caso de los mercados emergentes. Hace poco llegaba de viaje, ¿no? Esto para concluir esta parte del discurso. Llegaba de viaje, entonces justo había paro de transportistas acá en Cusco, Perú. Justo ese día había paro de transportistas. Entonces, al tomar el taxi, tuve el tiempo de conversar con el taxista, ¿no? Entonces le mencionaba de que cómo es que él se veía, en un ejemplo sencillo, cómo es que él se veía afectado por este tema del incremento del combustible. Le mencioné con un ejemplo sencillo qué es lo que iba a pasar si esto seguía, porque ahorita la tensión perdón, la tensión o este enfrentamiento de países por estos temas continúa. No hay todavía declarado, no va a terminar por lo pronto. Están negociando, pero todavía tiene tiempo. Entonces le mencionaba, mira, si antes con el tema de la gasolina tenías 10, ejemplo, con números redondos, tenías 10 personas seguras para llevarles, ¿no? De transporte. O sea, tenías 10 servicios al día. Con este tema de la inflación, uno, a ti te es más caro ofrecer tu servicio de taxi. Lo otro, a esas personas, con el tema de la inflación, como se van a encarecer los productos debido a al coste de los fletes, entonces esas personas van a tener menos dinero en sus bolsillos. Por ende, van a optar por mejores opciones o opciones más económicas a tomar taxi. Quizás van a hacer uso de las bicicletas que tenían guardadas, de los scooters, empezarán a ir a caminar, etcétera, pero van a tener menores servicios de taxi. ¿Ok? Entonces ya no va a tener 10 servicios de taxi al día, sino va a tener 7, 8, 6, etcétera. Ya no va a completar su jornada. Entonces, al pasar esto, ese taxista, uno va a tener también menos dinero para poder adquirir sus bienes, sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a bajar el tema del movimiento de la economía, empezando desde ese ejemplo. Y lo otro es que los bancos centrales, al subir la tasa de interés justamente para controlar el tema inflacionario, también va a haber menos crédito, va a haber menos economía, las empresas, emprendedores, etcétera, van a optar por otras opciones y no van a tomar estos créditos. Por ende, también de esa forma la economía se va a ralentizar, ¿no? Entonces, viendo con ese ejemplo, le decía que, o una de las opciones
es que ya su dinero no lo tenga pues como tal en moneda local, sino hay otras formas de poder proteger el valor de su dinero en el tiempo y eso lo voy a mencionar más adelante. Perfecto, muchas gracias, Alex. Bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta para Cristian. Cristian, es, esta es para ti directamente. Bueno, mucha gente dice que el Bitcoin es el oro digital, el activo refugio del siglo XXI, pero hay quienes dicen que es especulación pura, ¿no? En momentos de guerra o conflicto real, ¿Bitcoin protege o también cae? Gracias, Soner, por la pregunta. A ver, entrando respectivamente a esta cuestión netamente de Bitcoin, decía que al inicio que Bitcoin, si comparamos con otros activos como el oro, el dólar o el sistema financiero fiat, ¿no?, que nos movemos actualmente en el mundo, Bitcoin es aún un adolescente, aún no tiene más de 17 años. El white paper se lanzó en el 2008. La primera, el bloque génesis de su blockchain empezó en 2009, ¿no? Y desde ahí entonces fueron las primeras transacciones que hicieron con Bitcoin. Más o menos el 2010, 2011, Bitcoin por primera vez llega a $1 de valor cada Bitcoin. Y el año pasado, el 2025, por octubre, llegó más o menos a los $126.000 cada Bitcoin. Y ahorita, hoy, más o menos ronda por los 78.000, $77.000, ¿no? Tuvo una corrección a comparación del año pasado. Otros números. Si tú has entrado en Bitcoin, o mucha gente que dice especulación, quizá es porque hay dos miradas que también tienes que darle a Bitcoin. Nosotros los que entendemos Bitcoin y invertimos en Bitcoin no solo por el hecho de especular y sacar un margen, haciendo trading, etcétera, sino usamos e invertimos en Bitcoin porque creemos en la filosofía que está detrás, en la tecnología que está detrás. Nos hacemos llamar como Bitcoin, ¿no? Personas que investigamos, entendemos el por qué vale invertir en Bitcoin, no solo levante por el precio, ¿no? Como muchos dicen, la forma fácil de hacer dinero, especular. Una, es libre cada uno como desea exponerse a Bitcoin, pero lo más seguro que si esa es tu mirada y tu forma de verlo a Bitcoin, te vas a frustrar. No vas a tener una buena relación con Bitcoin y lo vas a tildar de que muy especulativo, muy volátil y etcétera. Entonces, hay que darle estas dos miradas. Si yo le doy una mirada como Bitcoiner, primero, me he dado el trabajo de entender qué es Bitcoin como moneda digital o como criptomoneda, como también se le dice, o como activo valor refugio, o velo como el nuevo sistema financiero paralelo alternativo al sistema financiero tradicional. Sabemos cuáles son las limitaciones y las problemáticas que tiene el sistema financiero fiat, se le conoce, porque son dineros por decreto, por emisión de un Estado mediante su banco central, que es el único monopolista de ese dinero. Entonces, si tú lo ves como Bitcoiner, y tú has entrado con Bitcoin, pues no habrás tenido la capacidad de entrar en el 2010, 2015, pero sí por lo menos en el 2017, 2020, 2022, en Bitcoin aún estás teniendo resultados positivos. Así Bitcoin ahorita está en los 77.000. Si tú has entrado hace un año, 2 años, 2023, 24, 25, posiblemente cuando Bitcoin está en precios altos, posiblemente ahorita estés en pérdidas no ejecutadas. Pierdes mientras liquides esa posición que tienes en Bitcoin. Si no, pues esperas y se recupera y ya no hay ningún problema. Entonces hay que darle esas dos miradas, ¿no? Ahora, si tú entras con la otra mirada del especulador, del que solo se deja llevar por el precio, ¿no? De que Bitcoin está así, va a subir a los 200.000 o a 1 millón, o va a corregir hasta los 50.000, 30.000, espero eso, después entro y gano. Entonces, esa es otra mirada y yo personalmente no la comparto esa mirada porque pues mi objetivo no es eso. Y cuando yo divulgo también en mis canales sobre el tema de Bitcoin, o finanzas en este tema, normalmente no enfoco mi mirada en eso, ¿no? Entonces va a depender qué mirada le des, ¿no? Si tú le das esa mirada del especulador, posiblemente sea eso lo que dijiste, ¿no? Un activo para especular, muy volátil, incierto, y ahorita sí, eso es verdad, Bitcoin porque es joven aún se comporta como el mercado de valores, casi en esa línea va. No va tanto todavía como un activo de refugio como lo es el oro. En ciertas situaciones ha estado comportándose,
¿no? Pero todavía no, aún le falta tiempo. Ahora, si tú le das la mirada del Bitcoin, es aquel que entiende que no solo está por el precio, sino está por los fundamentos de Bitcoin, como yo digo, que después espero compartir algunos libros que les podría apoyar en esa parte para entender mucho mejor. Entonces, tú estás claro que no te enfocas en el corto y tu foco es el largo plazo. Y sabes el que realmente Bitcoin es y va a ser un activo valor refugio y como también muchos le dicen como el oro digital, que es mucho más accesible, tiene muchas más ventajas que el propio oro, pero hay que entenderlo. ¿Por qué? ¿No? Porque si no, solo nos dejamos llevar por el precio y nuestra mirada va a ser el de especular, del muy volátil y etcétera. Porque tu foco solo es el corto plazo, ¿no? No estás viendo mucho más allá de 5 10 20 30 años. Imagínate, si hace 16 años, si en el 2010 Bitcoin estaba $1, ahora ya llegó a los $125,000. De acá a 10 años, ¿cuánto crees que esté Bitcoin? No creo que esté en los $0. Lo más seguro es que esté más a los 200,000, $300,000. Entonces hay que verlo a largo plazo. Gracias. Ah, otra cosa, Chanel, veo que vi las preguntas que están en el chat, las reportimos después, ¿no? ¿Las respondemos o podemos aprovechar estos espacios y vamos comentando? Me vas comentando Me eso. parece genial. Para ¿Pueden sobre todo aprovechar estos controlar los tiempos. espacios? Perfecto. ¿Pueden aprovechar estos espacios? Creo que sí, vamos a dejar un espacio para preguntas finales al culminar ¿Ok? el Ah, conversatorio. listo. Ya. Eso sería entonces todo por Perfecto, Alex. Coméntanos un poquito más. ¿Tú qué opinas acerca de los bitcoins? Yo podría ir dando justamente la respuesta netamente a Cris. Hola, perdón, me repites? La pregunta se entrecortó en mi... Vale. Sí. ¿Qué tal es? En momentos de guerra, de conflicto real, ¿el bitcoin protege o también cae? Ya. Eso lo puedo responder de acuerdo a al seguimiento que le di a los videos de José Luis Cava, ¿no? José Luis Cava es un economista español y dentro de Daniel Lacalle también hay el Ramón Rayo, ¿no? Entonces ellos cuando mencionan es que el Bitcoin tiene mucho potencial. Pero me gusta lo que dice Cristian y es que es cierto. Tú cuando inviertes en un activo tienes que saber el porqué de su valor, ¿no? ¿Qué hay detrás y confiar en ese activo? O sea, saber y tener conocimiento del mismo activo. Por ejemplo, en el análisis técnico, yo me considero en contra de aquellas personas que hacen trading en chartismos, ¿no? O sea, en figuras y que ciertos patrones de figuras van a darte una dirección y es así de sencillo. No. La información detrás es que hay un dinero inteligente y esto se puede aplicar a distintos activos, se puede aplicar a las criptomonedas, se puede aplicar a las acciones, commodities, etcétera, porque ahí puedes ver que hay dinero inteligente detrás. En todos los mercados siempre hay instituciones o ballenas que son empresas o corporaciones internacionales multimillonarias las cuales también tienen participación importante en los mercados. Muchas de estas empresas o corporaciones invierten en Bitcoin, invierten también en el oro, se protegen. Estas empresas e instituciones, hasta universidades como Harvard, invierten y están dentro de estos mercados globales. Entonces, el Bitcoin, he estado haciéndole seguimiento a través de José Luis Cava menciona que tiene mucho potencial de crecimiento, pero me gustaría informarme a profundidad acerca del valor que éste tiene en el tiempo. Lo otro es que para las personas que tienen ya ahorros moneda local y en estos activos, perdón, en moneda local, primero sería pues no improvisar con ese dinero. Lo que se puede hacer es poder diversificar su capital en 5 bloques que primero es liquidez en dólares, ¿no? Cuando tú tienes liquidez en dólares, tienes ese dinero listo para poder hacer inversiones, para poder protegerte acerca de riesgos globales, etcétera, ¿no? La liquidez en dólares. Lo otro es que también se acercan, al menos acá en Perú, el tema de las elecciones. Entonces, si las personas ya se están anticipando a estas elecciones nacionales aquí en Perú, entonces también ya pueden estar viendo
qué es lo que les conviene. Les conviene tener su dinero en dólares, les conviene tener su dinero en soles, etcétera. Lo otro, también pueden diversificar en renta variable defensiva, en energía o commodities, comprando oro o haciendo cobertura y también poder comprar las criptomonedas, ojo, sabiendo y conociendo cuál es el valor por detrás que tiene este activo. José Luis Cava tiene mucho conocimiento y también mucho optimismo con el tema de las criptomonedas. Él, de hecho, no está de acuerdo con el tema de las fiat, ¿no? Que es el dinero basura, como él le llama. Entonces, hay muchas formas de poder protegerse frente a esta incertidumbre, esta guerra, y lo más importante es que el mejor activo no siempre es una acción, sino es aprender antes que los demás y poder ver en qué activos se puede uno refugiar o uno puede sacarle rentabilidad. Perfecto. Perfecto, bien, muchas gracias. Realmente estamos justamente aprendiendo las dos visiones del Bitcoin. Bueno, seamos prácticos. Si hay alguien viendo este conversatorio que tiene ahorros en dólares o en su moneda local o que está pensando en dónde poner su capital en este contexto, Alex, ¿qué le dices? Y tú, Cristian, ¿qué le dices? Es una pregunta muy Vale, compleja. ok. Para ser prácticos, el peor error de un A ver, inversionista. empiezo, empiezo. Antes de pasar a eso, quería... Adelante, Alex, adelante, adelante. Gracias, Empieza, por Cristian. favor. Bien, ok. Entonces, considero que el peor error del inversionista latinoamericano en este contexto, en este momento, es tener su capital estático. Como les menciono, el tema de la inflación va a llegar, porque ya se dieron, pues ya está costoso el tema del barril, el impacto ya está llegando y ya se ha notado, al menos acá en países importadores de este commodity, como es Perú, Chile. Países como Brasil, Ecuador, Venezuela, etcétera, de alguna forma se ven pues en un pequeño auge a corto plazo, pero a largo plazo también se van a ver afectados, porque esto va a impactar en su economía, netamente en su canasta básica, ¿no? De sus productos de consumo. Eh, Tener ese capital estático en moneda local o intentar adivinar con tu dinero sería la peor decisión que pueda uno hacer. Porque, como les mencionaba, hay formas de poder hacer de que tu dinero no pierda valor y se pueda proteger frente a la inflación. Primero, la protección contra la inflación bélica. Aquí debe haber exposición a materias primas, ya sea el oro o ETFs ligados al sector energético, que se benefician directamente del encarecimiento del crudo. Sin embargo, esto ya pudo haber sido antes, ¿no? Antes, las personas o los traders o los inversionistas en esto, o las empresas o los fondos de inversiones se dieron cuenta con anticipación, de acuerdo a la información que ellos manejan, de poder aprovechar este crecimiento debido al aplazamiento que está habiendo en el tema de la guerra, ¿no? De Irán y Estados Unidos. Lo otro es que puedes ver el tema de la liquidez dura, ¿no? Mantener una porción importante en dólares, que es la liquidez dura. En esta crisis aguda, el efectivo es el rey, porque con el efectivo tú puedes hacer muchas maniobras, porque te da el poder de compra para adquirir activos, para el tema de cuando los mercados sangran y caer, y cuando van a caer cuando hay precios de descuento, ¿no? Y por último, el tercero es el crecimiento estratégico. No dejen de lado que hay también el tema del mercado de la renta variable, ¿no? Como los índices americanos y también los activos digitales. Entendiendo esta metodología institucional, buscamos las ineficiencias en el mercado. Siempre va a haber ineficiencias en el mercado de las cuales tenemos que aprovechar. Para finalizar, debo mencionar de que los mercados se mueven por dos motivos. Uno que son las ineficiencias de mercado y el otro el tema de la liquidez. El mercado siempre busca la liquidez. ¿Ok? Entonces, ahora
en la era actual, hoy 22 de abril, ¿contra qué estamos compitiendo a niveles globales? Estamos compitiendo contra algoritmos muy avanzados, algoritmos de alta frecuencia, los cuales usan pues estas corporaciones multimillonarias y son tan eficientes que antes, veía anteriormente en el chat que alguien habló de acumulación, ¿no? Distribución. De esa forma similar se mueven los mercados. Buscan una parte de acumulación donde hacen los ingresos y ponen las entradas. Solo ponen, no ejecutan órdenes, solo programan las entradas. Luego de eso pasa la manipulación, ¿no? Donde va a la dirección contraria donde va a ser la distribución. En esa manipulación, el objetivo es sacar a toda la cantidad de retails posible, o sea, de personas, de inversionistas minoristas, de traders minoristas, de instituciones bancarias, etcétera, que también tienen su dinero ahí, minoristas, o sea, que no tiene el potencial de tener gran impacto en la bolsa. Entonces los sacan a todos ellos y con ese dinero de esas órdenes ya pues recién distribuye al lado donde realmente ya estaba programado entrar en la acumulación, ¿no? Entonces de esa forma se mueven los mercados, hay que saber reconocer en qué ciclo de tiempo se encuentra actualmente y con eso tú puedes prever y ver la forma de que realmente quieras o no entrar en ese momento en el mercado. Listo, Cristian, ¿qué nos comentas de tu perspectiva? Genial. Claro, gracias, Anel. Y buenos puntos y aportes que ha hecho Alex. Voy a yo continuar antes de ir a la pregunta propia de qué hacer con este dinero líquido, dinero que ahí tienes en efectivo. Voy a responder algunas preguntas porque sobre todo fueron de criptos, el ecosistema cripto en el chat. Eh, Ahí Mario decía, ¿qué puede decir del repunte de Bitcoin en este momento? Bitcoin repuntó primero cuando Trump lanzó este alto al fuego y también Irán decía que, ok, sí, ¿no? Vamos a hacer alto al fuego y desde hoy el estrecho de Hormuz tiene libre tránsito para todos. Pero después de unas horas, otra vez como que estaba que cerrado y porque nadie respetaba esos no altos al fuego. Entonces, en esa línea sirvió un poquito también para que Bitcoin repuntara, porque como le decía, ahorita Bitcoin por ser aún joven, aún es volátil como se mueve la bolsa de valores. Casi los mismos efectos en esa misma línea va yendo. En cambio, el oro, como activo refugio, vea que tiene milenios, pues su comportamiento es diferente, ¿no? La bolsa sube, el oro baja, la bolsa baja, el oro sube, y así. Entonces, aún todavía no tiene esa capacidad Bitcoin, aún es volátil y se va moviendo como un activo de renta variable más, ¿no? Pero otro punto, eso es un poco de la parte geopolítica o política internacional o a nivel macro. Pero también si vemos un poco la data on-chain se hizo, o sea, un poco cómo están los flujos y etcétera, los capitales institucionales, etcétera, dentro de Bitcoin. Hace poco se lanzó otro ETF, no me recuerdo exactamente de qué banco financiar Estados Unidos, también en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y eso ha permitido que se inyecte más millones de dólares también en este ETF de Bitcoin. Qué decirlo de BlackRock, que también es una de las gestoras que tiene, que lanzó uno de sus ETFs y que tiene pues mayores fondos justamente que la gente invierte en Bitcoin. Que de Strategy, que hasta ahorita sigue siendo la empresa con mayores posesiones de Bitcoin a nivel de empresa pública que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, ahí como ahí abajo decía alguien, también está como en la parte de acumulación, porque como decíamos, y Warren Buffett decía esto, ¿no? Cuando el mercado está de pánico, cuando el mercado está con mucho miedo, con mucha incertidumbre, como hoy, sea ambicioso. Y cuando el mercado está con mucha avaricia, sé cauteloso. Y creo que debemos llevarnos por esa filosofía. Porque te lo dice alguien que ha sido uno de los mayores inversionistas en el mundo. No es alguien que solo es teórico, sino te lo dice desde la experiencia. Y creo que hay que ir en esa línea y yo trato de ir en esa línea. Hoy los mercados están con mucha incertidumbre. Entonces hay oportunidades. Sé un poco ambicioso. Entonces, como nosotros decimos, hoy podrás comprar muchas acciones o ETFs o Bitcoin mismo,
con descuento, porque están baratitos. Porque Bitcoin, recuerden que ya llegó a los $126,000. Ahorita están a los menos a los 80,000. Entonces, mientras tú puedas acumular, yo digo la estrategia de ese a cada fin de mes cómprate en $100, 50, 200, de acuerdo a tu capacidad, acumula. Lo mismo podría hacer con las acciones, con un ETF, sobre todo ETF. Entonces, esa debería ser un poco la mirada, seguir acumulando, ¿no? Y otro, vamos a ver si Bitcoin supera los 79,000, $80,000, que es uno de sus soportes, posiblemente Bitcoin siga yendo en su línea alcista. Mientras no pase los 80,000, aún va a tener esta resistencia y va a estar lateralizando quizá, que por ahora también va a influir cómo va dándose el tema del conflicto, ¿no? Bueno, otra de las preguntas, a ver, voy a bajar, decía DeFi, ok, la DeFi hay que tenerlo como finanzas descentralizadas y es lo que ha traído Bitcoin, gracias a su tecnología que es la blockchain y es lo que hoy permite, lo que creo en el futuro va a ser el mayor sistema financiero y hasta va a poder superar al sistema financiero tradicional. Y hoy hace 9 millones de dólares en las finanzas descentralizadas. Hay muchas fintechs, muchos exchanges, etcétera, o criptos que ya permiten este ecosistema. ¿Qué hay con los otros tipos de tokens o criptomonedas? Mira, si tú vas a CoinMarketCap ahorita, existen más de 49 millones de criptomonedas. 49 millones. Bitcoin nació en el 2008, 2009. O sea, en 16 años más o 17 años se han creado más de 49 millones de criptomonedas. Y mi respuesta es esta. El 99,1 o 0,5%, el 99,5% no vale para nada. Es humo, es basura de esas criptos. De estas 49 millones de criptomonedas que existen, entre esas está Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Ripple, USDT, Pax Gold, el 99,5, 99,9% no sirve para nada. Por eso también van a poder enterarse hackeos, estafas, quiebres de muchos proyectos cripto. Eso tenlo en cuenta siempre, porque mucha gente ahí te vende en las redes o nuevos proyectos que lancen que es el nuevo Bitcoin, que es el nuevo tal, es el nuevo tal, y la gente se emociona. Las primeras crisis, las primeras caídas fuertes del ecosistema cripto fueron por eso, por mucha especulación, ¿no? Entonces, siempre ten en cuenta eso cuando quieres tú exponerte a otras cripto. Yo siempre digo, enfócate en Bitcoin y listo. Y ya está. Ahora, ¿quieres otras altcoins como se las conoce al resto de las criptos fuera de Bitcoin? Bien, hay buenas, pero te va a tomar tiempo entenderla. Revisa, investiga y entiende el por qué, cuál es la solución de esa tecnología que te plantea ese proyecto cripto, ¿no? Por ejemplo, las criptomonedas estables sí tienen una función. Funcionan con USDT, USD Coin, ¿no? Que las empresas que te emiten estas criptomonedas estables te garantizan que tienen de respaldo en dólares, en este caso físicos reales, ¿no? Esa cantidad de dinero que están emitiendo, ¿no? Y tiene ventajas justamente el usar las criptomonedas digitales, o sea, el dólar digital o el criptodólar, como se dice. Otras criptomonedas estables como el Pax Gold, por ejemplo. Pax Gold es una criptomoneda estable que te ancla o que te permite invertir mediante la tecnología blockchain en oro. ¿Qué te dice la empresa que emite Paxgold? Por cada criptomoneda Paxgold que tú compras, estás comprando indirectamente una onza oro Troy. Y la empresa te garantiza que lo vas a tener. Eso es bóvedas que puede estar en Nueva York o Londres, ¿no? Y ya está. Ethereum es una criptomoneda, en este caso, como yo siempre digo, una blockchain programable. Es como una web, como la web 3 donde te permite, donde tú puedes justamente correr otros proyectos criptos o smart contracts, estas de las DeFi, tokens, etcétera. Y te permite, así como Solana, Cardano, Polkadot, etcétera. Son como blockchain programables, ¿no? Infraestructuras donde tú puedes desarrollar muchos otros servicios o ecosistemas cripto, ¿no? El tema de la tokenización, por ejemplo, también te permite esta blockchain como lo es Ethereum. ¿Tienen una función? ¿Tienen un valor en el mercado? ¿Dan algo real? Sí. Entonces, también vale la apuesta y invertir o apostarle, ¿no? Etcétera. Eso, alguien decía, siempre hay que entender que cada cripto tiene una tecnología diferente, sí, pero hay que verlo también si esa tecnología diferente aporta algo real, no es más de lo mismo. Entonces no va la gracia, ¿no? Si es más de lo mismo, porque existen 49 millones de criptomonedas, es muchísimo. Por eso digo que el 99,9 no sirve para nada si tú te pones a revisar bien.
Eh, Eso, entonces voy a parar ahí. Ya después continuamos. Ahora, la pregunta que hacía Chanel, ¿qué hago si yo tengo dinero? O sea, ¿no? Un poco yendo a la práctica, ¿ok? Yo les voy a compartir una calculadora de interés compuesto. Con eso espero se me sea mucho más explicativo la pregunta final que hizo Chanel para el panel, y es esta. Es una web de del mismo gobierno americano, de la SEC, y dice calcular interés compuesto. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí, no? Ya listo, Sí, mira. sí se logra Yo ver. tengo una estrategia que lo aplico yo, y es una estrategia de gestión pasiva, de ahí con un foco a largo plazo y constancia, se llama el DCA, el Dollar Cost Averaging. Entonces, si tú me preguntas, ok, tengo dinero líquido o ahorrado, o lo que genero, ¿qué hago con ese dinero? Creo que yo siempre digo que la inversión hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Si no inviertes, estás perdiendo, ¿no? Entonces, en esa línea, por lo menos entre un 10 a un 30% de tus ingresos, si es que tú trabajas, o de tus ingresos, si es que tú emprendes, tienes tu negocio, deberías destinarlo al ahorro para empezar y después a la inversión. Ejemplo, que tu objetivo cada mes sea invertir o ahorrar $100. ¿Ya? Estamos hablando de 350 soles, 400 soles. Creo que no es muy, difícil para la mayoría de las personas, por no decirlo imposible. Entonces, yo tengo esta estrategia que, ejemplo, vamos a hacer un cálculo. Si tú te apegas a esta estrategia, es, por ejemplo, tú empiezas con $100 cada mes. Lo puedes aplicar esto para comprar tus bitcoins mes a mes en $100. Lo puedes aplicar para comprar un ETF renta variable en la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, a la europea, también. O hasta lo puedes aplicar para comprar tu oro tokenizado, oro físico o ETFs de oro. Te aplica esta estrategia. ¿Listo? Entonces, imagina que ya tienes elegido qué activo vas a comprar o un par de activos. Entonces, tú vas a empezar, ejemplo, en Bitcoin. Voy a enfocarme en Bitcoin, $100 cada mes. ¿Ya? $100. Empiezo con $100 y mi objetivo mensual también va a ser $100. Vamos a empezar con un año, ¿no? El primer objetivo. Es corto plazo, pero la idea es que sea de 5 en adelante, pero vamos a ver cuándo sale. En un año, digamos, ¿no? Tasa de interés estimada. Ok, acá nos vamos a basar en el histórico para ponerlo qué tasa, porque Bitcoin había años en que te ha crecido 1000%, que te ha crecido 5%, 10%, 100%, o hay un mes en que ha corregido, ¿no? Como en el 2018, que corrigió casi un 70% Bitcoin. Muchos decían que Bitcoin ya no revivía de esa, pero mira dónde está Bitcoin, ¿no? Entonces vamos a tomar el histórico. Y Bitcoin en los últimos 5 o 6 años, si tú calculas los números, en los últimos 5 o 6 años, Bitcoin te ha generado promedio 40 a 50% de rentabilidad. ¿Qué activo te ha generado un rendimiento anual de ese tipo? Nadie. En los últimos 5 o 10 años, Bitcoin, en los últimos 5 o 6 años, mejor dicho, la rentabilidad anual promedio de Bitcoin fue 40 a 50%. ¿Ya? Entonces, voy a poner no muy optimista ni muy pesimista. Vamos a ponerlo 30%, 25%. Ya. Imagina que 25%, estamos basándonos en el histórico. No te garantiza el pasado que en el futuro sea la misma, pero nos sirve como referencia. ¿Listo? Interanual 25%. Entonces, nada más, rango de varianza lo vamos a poner más menos 5, ¿ya? Ya, más menos 5. Puede bajar o subir 5 promedio. Entonces, ponemos más menos 5. Y la capitalización que sea anual. Pongo calcular. Entonces, en un año, solo yo aportando $100, es decir, durante 12 meses, promedio ya habría acumulado en Bitcoin $1,300. Un año es corto plazo, no es nada, ¿ya? La idea es que pase 5 años. Vamos a poner 5 años haciendo esta misma estrategia, que no es nada otro mundo. Aprendes a comprar tus Bitcoins, depositas de tu billetera, de tu banca móvil, de tu Yape Plin, Lemon Cash te hace mucho más fácil todavía y listo. Entonces pongo 5 años, lo mismo, aplico los mismos porcentajes, miren, en 10 años, en 5 años ya se ve interesante. O sea, solo aportando $100 al mes,
En 5 años promedio habrás acumulado más o menos Bitcoin en base a $10.000 ya. Imagínate que tu foco lo vas a hacer a 10 años, que sería el gran objetivo para la mayoría. Debería ser. 10 años, ya hablamos más o menos solo aportando al mes $100, estarías teniendo en Bitcoin promedio $40.000. Ya casi nuevo Bitcoin, ¿no? Ahorita un Bitcoin está en los 80.000 promedio, ¿no? 70 y tantos, 80.000. Ahora, si tu proyecto es a 20 años, sigues acumulando solo $100 anual, mejor dicho, mensual. Mira, en 20 años estamos hablando de casi medio millón ya en Bitcoin. Ese es el potencial de esta estrategia. Entonces, con ese dinero que tú tienes, ese $100 que quizá para la mayoría de la sala no sea ni el 10% de su ingreso, quizá el 5%, o para algunos quizás sea el 30 o el 20% de su ingreso mensual. Pero sin eso no es que no vas a poder vivir. Puedes tú destinar por lo menos un $100 de tu ingreso mensual a la inversión. Acá tienes una opción, Bitcoin. Puedes hacer lo mismo con un ETF renta variable en la bolsa de valores. Puedes hacerlo con el oro. El oro ya tiene un fin más que de crecimiento, es de refugio, ¿no? Algo, pues al oro ponlo, no sé, un 50, 20, $30, pero acumula igual como valor refugio. Y listo. Entonces creo que esa sería mi respuesta a la pregunta de Chanel, ¿no? ¿Qué hacer con ese dinero que tienes ahí, ¿no? Empieza a ahorrar, invertir, porque la inversión ya no es una opción, no es un lujo, es una necesidad, porque si no la inflación cada día te está comiendo, cada año te está comiendo el poder adquisitivo de tu dinero, ¿no? Y parte de eso también tiene liquidez, como te decía Alex. Ok, puedes tenerlo en el ecosistema cripto, sí, en USDT, dólares digitales, tenlo ahí. Y cuando veas que Bitcoin ha corregido más o la bolsa ha corregido más, pues tengas la oportunidad de comprar a un precio mucho menor, ¿no? Quizá ya no $100, quizá te compras en $1.000 porque tenías liquidez, ¿no? Etcétera. Bueno, no lo voy a hacer más extenso, eso sería, Chanel, por mi parte, a su pregunta. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristian. De hecho, nos has enseñado una herramienta súper valiosa. Si puedes compartir el link del link por medio del chat de Zoom, sería espectacular para que los chicos también puedan utilizarlo. Bien, ahora vamos Claro, a claro, lo envío, lo llegar. envío. Ujú. Perfecto, gracias, gracias, Cristian. Bueno, ahora Quedamos en sí hablar. llegamos a la pregunta que da el nombre al conversatorio. Cuando hay un conflicto geopolítico de esta magnitud, ¿quién gana? ¿Los productores de petróleo, los mineros de Bitcoin, los grandes fondos de cobertura o simplemente los que estaban mejor informados? ¿Qué es la respuesta de cada uno? Ok, en este punto me gustaría responder, de hecho, con situaciones que han pasado anteriormente. Pero antes de eso, desde un punto de vista humano, en una guerra en realidad perdemos todos, ¿no? En una guerra realmente perdemos todos. Pero si vemos esto desde un punto de vista frío, estrictamente frío, y miramos esto desde los mercados financieros, una crisis es simplemente un vehículo que acelera la transferencia de capital. ¿Qué significa? Desde las personas que tienen el conocimiento, supieron aprovechar, van a ganar. Desde las personas que estuvieron en pánico, en miedo, que vendieron sus acciones, sus posiciones, sus activos, van a perder, ¿no? Porque se dejaron llevar por esta euforia de venta, por este miedo, ¿no? Entonces, ¿quién gana? A corto plazo, ciertamente, el tema del militar, industrial y los conglomerados energéticos que venden crudo a un sobreprecio, pero en el día a día del mercado gana el inversionista educado. Esta persona que ya supo anticipar cómo van a fluctuar los precios, qué ha estado pasando, el que ha estado dando seguimiento también de alguna forma a las noticias o fuentes confiables, va a tener mejores probabilidades de tener pues rentabilidad en estos tiempos de crisis. Entonces gana aquel que entiende la gestión del riesgo, el que ha sabido leer la acción del precio y aprende cómo operar dentro de las instituciones financieras. Uno, estaba mencionando desde el tema del análisis técnico, pero ahora, desde el análisis fundamental. Y esto pasa mucho en la historia. En pandemia.
en los aranceles cuando Donald Trump salió en abril del anterior año. ¿Cómo era en ese momento? Había por todo lado noticias, ya sea desde los periódicos, noticieros, lives en YouTube, videos en YouTube que resumían cómo estaba la economía, etcétera. Todo era alarmista, ¿no? Periódicos importantes, de New York Times, de Economist, de alguna forma también habían caído y poniendo, bueno, siendo alarmistas y poniendo en su portada, ¿no? Que la economía de Estados Unidos, debido a ese acto de poner aranceles a todo el mundo, estaba en un tema de que iba a ir en recesión, ¿no? Se había metido, se había comprometido a entrar en una recesión. ¿Ok? Entonces, lo mismo, cuando uno entraba a informarse, ¿por qué medio nos informamos nosotros de forma más rápida? Es por el YouTube, ¿no? Para saber qué está pasando, ¿no? Un resumen del tema macroeconómico, geopolítico, etcétera. Ahí también nos dimos cuenta que todos los videos salían pues con anuncios, o no anuncios, con portadas en rojo, ¿no? Estados Unidos, próxima crisis, Estados Unidos, cae, ¿no? Las acciones de tal, etcétera. Todo, por todo lado nos habían metido la información de que ese tema de los aranceles pues iba a ser algo muy comprometedor para la economía de Estados Unidos. Ahí es donde el VIX se disparó, ¿no? Y vimos que el VIX es el índice, ¿no? Que mide la codicia y el miedo. Entonces vimos que las personas estaban en un miedo, entrando en pánico y estaban deshaciéndose de sus acciones, de sus activos. ¿Por qué? Porque querían dinero. No les interesaba tanto el tema de las acciones tener, sino querían dinero para poder hacer compras de los consumos, de los productos que necesitan, de los servicios que necesitan, etcétera. Y lo otro, no querían que sus acciones o sus activos sigan perdiendo valor cada día. Entonces, por eso es que se deshacían rápido de los activos que estos tenían. Ahora, como hacían eso, cada vez el precio de las acciones, ¿no? Nvidia, Meta, etcétera, iban bajando cada vez más. Eso al parecer era alarmante. A eso los noticieros y todos esos apoyaban esa narrativa de que Estados Unidos se acercaba a una crisis, a un tema de recesión, etcétera, ¿no? Ahora, una cosa, después de eso salió una información de que las personas o las instituciones justo antes de que el precio bajara por el tema de los aranceles, ya habían puesto decisiones o contratos o operaciones en corto, o sea, buscando ventas. Luego de que el precio llegara a una zona tan barata, a una zona donde el miedo seguía siendo muy alto, nuevamente las corporaciones, los fondos de inversiones más grandes del mundo habían puesto entradas en una zona barata para que luego esta se disparase nuevamente para arriba. Y la sorpresa es que pasando 1 o 2 meses entre ese rango de tiempo, ya el precio de las acciones, el precio de los otros activos que la gente se había deshecho, ¿no? Justo tiempo atrás, volvió a recuperar y volvió a seguir creciendo, ¿no? Seguir cotizando al alza el precio de estas acciones, de estos activos. ¿Qué nos dimos cuenta de ahí? Una de las personas que se dio cuenta en ese momento de todo lo que estaba pasando fue Cava, ¿no? José Luis Cava. Él decía, esta bajada, esta narrativa de que Estados Unidos iba a entrar en recesión, también había le estaban sacando en cara a Estados Unidos el tema de su deuda internacional, ¿no? Que es muy grande, algunos lo dicen impagable. Entonces, él se dio cuenta de que solo estaba pasando narrativa ahí, o sea, solo estaba pasando un tema de miedo por todas las fuentes a los minoristas, a los retail. Sin embargo, los datos sólidos que había detrás en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, el PBI, la tasa de desempleo, ¿no? La adquisición de viviendas, etcétera, se mantenían estables. Todo eso estaba siendo simplemente una manipulación. Y esta manipulación estaba siendo en un panorama más, o a una temporalidad más alta, ¿no? En este caso, semanal, mensual. Porque después de que el precio cayera, ya deshaciéndose de todas las acciones y las acciones estuviesen mucho más baratas, recién se dispara para arriba.
Y este tema de la acumulación, la manipulación y la distribución no solo pasa en temporalidades altas, como hemos visto que pueden durar meses, también va disminuyendo de acuerdo a las temporalidades, se pueden dar en temporalidades semanales, en diarias, en horas y hasta en minutos. Es un algoritmo el cual funciona de esa forma. Y ese no es el único ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos y estos justos se aprovechan cuando pasan crisis. En este último tema de Irán y Estados Unidos, en los gráficos técnicos también se pudo anticipar que no había una concordancia entre dos activos, que en este caso es el SP 500 y el tema del Nasdaq. Mientras uno de los activos, que en este caso era el SP 500 si no me equivoco, ya había llegado a una zona donde el precio estaba eh, o bueno, en estos pares, ¿no? En este caso el Nasdaq y el SP 500 son dos activos los cuales son correlacionables. Quiere decir que ambos tienen similar comportamiento en el mercado. Pero lo que pasó es que estos de alguna forma dieron una información de que se estaban empezando a descorrelacionar. Quiere decir que uno estaba haciendo un comportamiento similarmente, no, perdón, estaba haciendo un comportamiento diminutamente distinto al otro par, lo cual mencionaba de que ya en uno de los activos, estas instituciones o algoritmos, etcétera, ya habían puesto entradas en corto, o sea, entradas para bajar, para corregir el precio, ¿no? De toda la subida que había tenido. Y de esa forma, muchos inversionistas o traders que trabajan con el análisis técnico pudieron anticiparse y sabían de que estas semanas, estos meses o estos días se iban a venir ventas y pudieron posicionarse en un mejor precio, el cual les pueda generar mayor rentabilidad. Eso sería por mi parte a esta pregunta. Perfecto, muchas gracias, Alex. En este caso también me gustaría escuchar un poquito más a Cristian Rojas y con ello ya estaríamos pasando a las preguntas bueno, de los participantes. Si quieren preparando sus preguntas, pueden colocarlas en el chat para poder justamente responderlas con cada uno de los ponentes. Gracias, Chanel. Chanel, ¿podrías repetir la pregunta específica, por favor? Creo que sí. Bueno, en este caso la consulta era justamente porque hemos dado este título a este conversatorio. Cuando hay un conflicto geopolítico de esta magnitud, ¿quién gana? ¿Los productores de petróleo, los mineros de bitcoins, los grandes fondos de cobertura o simplemente los que estaban mejor informados? Gracias por la pregunta y recalcarlo. Creo que ya dio una mirada Alex. Yo voy a irme por esta parte de Bitcoin y quizás los inversores retail, o sea, los inversionistas independientes, personas normales como nosotros. Eh, Primero, en una guerra creo que nadie gana. Ya si hablamos de conflicto entre un país y, ejemplo, Estados Unidos, Irán, Estados Unidos pensaba que podía, no sé, así como hizo en Venezuela, pero le salió mal el cálculo a Trump y hoy quiere a como sea darle solución, ¿no? Eso sí, mostrándose como que ha sido el ganador. Pero al final no salió nada bien y al final lo estamos sufriendo todo el mundo. Uno, directamente por el incremento del precio. El combustible, creo que ya todos en nuestras ciudades que vivimos. Claro, en ciertos países con diferentes niveles de impacto, pero al final el efecto está ahí, ¿no? Y la otra manera indirecta es mediante la presión inflacionaria que están sufriendo las monedas latinoamericanas, y así lo mismo en otros países del mundo, ¿no? Entonces, al final, creo que todos estamos perdiendo de esa parte, ¿no? Desde el día a día, para la gente, para la economía en general. Ahora, si queremos seguir perdiendo más o perdiendo menos, va a depender cuánto se extiende este conflicto. Mientras pueda ya parar lo antes posible, quizá los efectos ahí estarán, pero esos efectos tampoco van a desaparecer la noche a la mañana, van a tomar su tiempo hasta que quizá en cierto punto queramos que normalicen las cosas hasta antes del 28 de febrero, pues cuando empiece este conflicto. Y si la cosa sigue extendiéndose con toda esta incertidumbre,
pues los efectos van a seguir siendo, van a seguir siendo más fuertes, quizá, y van a estar llegando a ciertos sectores también que aún quizá no estaba llegando, ¿no? Entonces, en esa línea todos perdemos en estos conflictos, más si hablamos de dónde Estados Unidos se mete, ¿no? Porque, pues, el país que por ahora sí son el país hegemónico, el país más rico y más, con mayor influencia y poderío económico y militar del mundo. Después está China, ¿no? Y ahí decía por eso al inicio que al final nosotros, pues, no podemos hacer mucho frente a eso. Nada más tenemos que ser espectadores y eso sí, con esta información que debemos tener y saber entender estas reglas de juego y protegernos, bueno, y si hay oportunidades, aprovecharlas, como inversionista, como emprendedor o etcétera. Y en esa mirada, justamente con el tema de Bitcoin o la bolsa de valores, otros activos que tú inviertas, en estas situaciones de incertidumbre, justamente la mayoría del mercado pues entra en pánico, incertidumbre, pesimismo y etcétera. A veces los mercados corrigen, ¿no? Porque la inflación, la presión inflacionaria sube, por ende pues el dinero fiat cada vez vale menos. El oro también va subiendo como activo refugio, la bolsa puede tener correcciones, fluctuaciones sube-baja, porque Trump nos dice un día que ya se va a abrir, se paró el conflicto, y otro día nos dicen que no, Irán sigue atacando, Estados Unidos, y no sabemos a quién creer. Entonces, por eso yo digo que quizá mi foco no sea tanto... por eso, por ejemplo, yo el análisis técnico al corto plazo no lo hago porque es mucha incertidumbre, mucho estrés, como le digo para mí. Yo tengo mis negocios, tengo mis proyectos y no estar ahí al día del mercado estresándome, ¿no? Si es tu chamba, genial, ¿no? Entonces yo soy más de la estrategia del inversor de gestión pasiva y largo plazo, ¿no? Fundamentales, macro y me enfoco en largo, pues no me enfoco en estos días o estos meses, sino sé que en 5, 10, 20 años este activo va a valer como vale. Entonces, en esa línea sería verlo en aprovechar con tus inversiones, ¿no? Ya tienes una opción de Bitcoin, pon algo en Bit. Mira, y, si hablamos un poco de porcentajes, yo siempre he dicho tres activos para empezar, ¿no? Y creo que todos podemos hacer, es uno primero renta variable, bolsa de valores. Puedes ponerle entre un 50-60%, depende en qué etapa de la vida también estés. Es diferente para un joven que esté entre sus 20-30, que tenemos toda la energía del mundo para seguir trabajando y si quebramos, pues quiebras y te recuperas. Pero es diferente para alguien que esté en sus 40-50, que tiene familia, tiene otras responsabilidades, ¿no? Entonces quizá la estrategia de diversificación de su portafolio debe ser diferente. Pero voy a hablarte promedio de un 30, ¿no? Entre sus 25, 30, 25. Un 50-60% dale renta variable, o sea, ETFs de renta variable, bolsa de valores. Hay uno que uso siempre que es el MSCI ATWI, es un ETF de BlackRock, una de las mejores gestoras del mundo. Y este ETF te expone a más de 2.600 empresas del mundo, tanto países desarrollados y emergentes. O sea, le apuestas al mundo. ¿Quebrarías o perderías si el mundo se va a la miércoles? Creo que por ahora no, ¿no? Lo que quizás si veamos en unos años sea este cambio del orden mundial que ya se está dando, ¿no? Antes decíamos el globalismo, el multilateralismo, pero Trump eso lo votó por el tacho. Hoy es el que tiene el poder y el dominio y la influencia, pues manda, ¿no? Entonces, en esa línea mejor le ha puesto al mundo, no solo le ha puesto a Estados Unidos, no solo le ha puesto a China, no solo le ha puesto a América Latina o a Europa, no sé, de acá 5 o 10 años cómo sea la cosa, entonces mejor le ha puesto al mundo. Entonces este TF te expone, se llama MSI de BlackRock. En mis redes tenemos un video justamente de eso. Igual después les puedo compartir un poco el canal para que puedan verlo ahí. Ahora, un 50-60, ponlo ahí, bolsa de valores, listo. En Bitcoin te diría entre un 20, 25, 30% si puedes de tu portafolio también ponlo. Eso sí, este es un riesgo moderado alto, o sea, con un perfil, ¿no? Que busca el crecimiento, no mucho el ser conservador. Y tienes muchas opciones. Puedes comprar desde Binance, si quieres pagar comisiones bajas, o puedes comprarlo con Lemon Cash, que es una billetera que está en Perú, que pues, es como ya Pepli. Cambias así como dólares soles, cambias oro sol. Mejor dicho, sí, Bitcoin sol y ya está. ¿Quieres más privacidad, más autonomía y soberanía? Bueno, ese es otro tema. Hay billeteras de frías se llaman, donde tú controlas el acceso pleno de tus llaves privadas, tus frases de recuperación. Ya eso te da la soberanía que Bitcoin nada más te puede dar en esos tiempos, ¿no? Y ya eso hablamos de un poco más avanzado intermedio. También en el canal tenemos temas de eso, ¿no?
y así. Entonces, y darle un 5 o 10% si puedes a oro como refugio, ¿no? Y ya está. Y no puedes comprarte el oro físico, entonces cómprate el oro tokenizado, Pax Gold. Y creo que ya también USDT, la empresa de USDT lanzó una criptomoneda estable también que te respalde en oro físico. Ahí también tienes otra opción y así hay otras. O ETFs de oro si gustas también, ¿no? Entonces con esas tres, creo, ya es suficiente que apliques el DCA nada más. Cada mes, como le decía, cómprate en $100 en este ETF, cómprate $50 en Bitcoin, cómprate, no sé, 20, $30 en oro. Y listo, replica eso cada fin de mes. No le prestes mucha atención a la bulla que puede estar viendo en el mercado, porque primero eso no es tu chamba, para informarte bien, pero para decir a nivel de tus inversiones no. Salvo que quieras un poco entender de todo esto, hagas análisis técnico fundamental, te va a servir. Si no, te vas a estresar. Solo enfócate en aplicar esa estrategia y listo, enfócate en el largo plazo. Si es que tú quieres aplicar la estrategia del DCA con gestión pasiva. Y ya está. ¿No? Si tú quieres aprender esto, y eso es otro rollo, ¿no? Te pones a capacitar, aprendes, haces análisis y en base vas decidiendo con tu propia estrategia, etc. Yo te podría sugerir esto, yo aplico eso, aplico también con los clientes que tenemos de una consultora, de nuestra consultora, y vamos bien, tranquilos, sobre todo con el largo plazo. Y en Bitcoin, mira, la pregunta para cerrar, la pregunta final me decías, ¿Bitcoin es refugio o no? Si comparamos con el dinero fiat, el sol, el oro, mejor dicho, el sol, el dólar, el euro, el yuan, es dinero refugio, es dinero fuerte. Primero, uno, porque no está en control de un Estado en su banco central. Es dinero descentralizado, aparente, soberano, independiente y global. Lo otro tiene oferta limitada. No va a existir más de 21 millones de bitcoins. Al día de hoy ya se han emitido más de 20 millones. Queda un poco menos de 1 millón de bitcoins. Somos más de 8.000 millones de humanos en el mundo. Ni 1% del mundo aún lo usa bitcoin. Imagínense cuando solo empiecen a usar un 10% de la población del mundo. Bitcoin va a ser cada vez más escaso. Pero Bitcoin es muy divisible. Cada uno de estos 21 millones de Bitcoin se dividen en 100 millones de partes. O sea, es muy divisible. Tampoco es que digas que Bitcoin no va a alcanzar para el mundo. Va a alcanzar, solo que va a ser más escaso. Oferta-demanda, más escaso. Su precio se va apreciando más. Entonces, estos valores fundamentales hay que entenderlo a Bitcoin. Vean los casos un poco de esto de las narrativas que dicen, de esto al final los grandes fondos dominan el mundo. El mismo oro es manipulado. El mismo oro es manipulado. Qué decir del sistema financiero mundial, el dólar y etcétera. Y en esa línea viene Bitcoin justamente. Claro, muchos dicen, sí, ahorita los grandes fondos con estos ETFs también de alguna manera están manipulando Bitcoin, pues es libre mercado, pueden invertir también en Bitcoin, Bitcoin nació así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los inversionistas retails? O sea, nosotros, las personas, los individuos del mundo, los más de 8.000 millones de humanos, pues por lo menos ten $100 en Bitcoin. Imagínate que por lo menos un 10% de la población tenga 100 dólares en Bitcoin, pues seremos la mayoría que tiene posiciones en Bitcoin y no ya los fondos estos con los ETFs o las empresas públicas que también van atesorando este Bitcoin. Entonces depende qué perspectiva le des. Hay que movernos también, no solo hay que esperar. Nos hemos acostumbrado a que el Estado tiene que solucionarnos todo. Bitcoin vino para eliminar el Estado. Primero para eliminar el poder, el control del dinero del Estado. Entonces ya no pienses en Estado si quieres pensar en lo que te quiere traer Bitcoin y esta tecnología. Si no estamos mal. Entonces hay que movernos si es que no queremos que los fondos o las grandes empresas solo estén acumulando Bitcoin. Empieza a acumular ya hoy tú, desde $100, $50 al mes. Tienes todas las herramientas, toda la información. Entonces es una excusa. Esos argumentos de que las narrativas siguen dominando Bitcoin y de que así, que no nos estamos moviendo lamentablemente. Por eso uno de mis objetivos que yo tengo como divulgador, aparte como economista, es esto, de hacer llegar esta información a más personas para que empiecen a acumular Bitcoin. No necesitas $1.000, $10.000 para empezar en Bitcoin. Empiezas desde $1, puedes comprarte Bitcoin. Desde $1 puedes acumular y desde un solo puedes acumular Bitcoin. Es más, desde un céntimo puedes acumular Bitcoin. Porque recuerda que cada Bitcoin se divide en 100 millones de partes, un Satoshi. Un Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis. Es muy divisible. Tenemos todas las herramientas para empezar a acumular Bitcoin. Hazlo ya. No te enfoques en si Bitcoin en un día sube o baja. Yo digo, si Bitcoin baja un 50%, yo me compro más. Para eso hay que tener sí liquidez, lo que decía Alex, ¿no? Si no tenemos liquidez, un fondo de emergencia ahí, no vamos a aprovechar estas correcciones importantes que puede tener el mercado. Pero acumula, enfócate en el largo plazo. Y con esta estrategia del DCA, como tú estás comprando promedio al mes,
No te vas a estresar si el precio estaba en máximo o mínimo, al final habrás con un precio promedio y ya está. Te sales de ese estrés de si está en máximo o mínimo, espero que baje, le doy análisis técnico, y estás con esa ansiedad. Si tienes o no comprar mejor, compra mes a mes, como te digo, tranquilamente y enfócate en el largo plazo. Y listo. Desde ahí también ya estamos haciendo algo por este mundo, ¿no? Primero, si estamos tan hartos del sistema financiero en el que nos movemos, de los bancos y como dicen, etcétera, entonces empieza a aprender a utilizar esta herramienta que te ha dado Bitcoin y el poder que tiene esta herramienta. Es un tema muy avanzado y complejo y amplio. Es genial. Hay un libro que yo les recomiendo, se llama El Patrón Bitcoin. Léanse ese libro. Voy a para cerrar, voy a compartirles acá una gráfica para que vean en qué posición está ahorita Bitcoin, ya como activo, uno de los activos más valiosos del mundo. Claro que lo domina actualmente el oro, ¿no? Por ejemplo, ustedes si van a esta página, ¿se ve mi pantalla? Esta Sí, página sí, te sí. engloba a los 100 activos más valiosos del mundo, ¿no? Claro, el oro está primero, que tiene una capitalización más o menos de 33 billones de dólares. Después está Nvidia, ¿no? Esta empresa grande americana. Y Bitcoin está en el puesto 2. Llegó hasta el casi 5. Casi supera a Apple cuando estaba en sus $126,000. Bitcoin. Ahorita está en el puesto 2. 2. Con una capitalización de mercado de 1.6 trillones de dólares, ¿no? Estos días tuvo corrido. Mira, por ejemplo, hoy, estos días Bitcoin subió casi un 5%. Entonces, veámoslo así a Bitcoin, como ese activo que te puede hacer mucho. Si quieres verlo como refugio y como hacer buena inversión, hazlo, mes a mes. Y ya está, sin estresarte. Bueno, acá estaría parando, no lo quiero hacer más extenso. Creo que vamos a pasar a las preguntas y allá podremos responder algunas cuestiones del chat. Gracias, Chanel. Adelante, por favor. Gracias, Cristian. Gracias, Alex. Claramente su ponencia ha sido bastante interesante. El conversatorio nos ha brindado bastante información. Gracias por las fuentes, que sé que justamente les va a servir bastante a cada uno de los participantes del día de hoy. Bien, ha llegado uno de los momentos que más me gustan, escuchar a nuestra audiencia. Han estado muy activos en el chat y eso me dice mucho de la calidad de este evento. Voy a seleccionar tres preguntas que creo que capturan lo que más les interesa saber. Perfecto. Bueno, principalmente teníamos una pregunta aquí de Luis Arturo. ¿Qué pasa con las criptomonedas que están indexadas al dólar? La pérdida de la hegemonía del dólar en el sistema financiero de pagos mundial. Perfecto, les doy ahí el pase para los ponentes para que ellos puedan responder. Mm, ¿Me dices, Ujú. Alex, si quieres empezar o yo? Dale, dale, Cristian, está bien. Te repito la pregunta. ¿Qué pasarán con Ok, las empiezo entonces yo. A criptomonedas? ver, Perfecto, perfecto. me da un ratito, por favor. Ujú. A ver, repítelo por favor, Chanel. Repítelo, por Claro. favor. Un ¿Qué pasarán poco con las interpretado criptomonedas que están indexadas al dólar tras la pérdida de la hegemonía del dólar en el sistema financiero de pagos mundial? Ok. Genial, buena pregunta, buena pregunta. Primero, estas criptomonedas, indexadas, entiendo que se refiere al tema de las stablecoin, ¿no? Los criptodólares como UST, USD Coin, etcétera, que justamente son criptomonedas estables que la empresa que la emite te garantiza que tiene esa misma cantidad que tiene emitida de esas criptomonedas estables, pues, en dólares, ¿no? Dólares reales. Ya leyes que justamente te garantizan esto, ¿no? Como en Estados Unidos la ley Genius, por ejemplo, y también la Unión Europea, ¿no? Un poco para regular más este mercado de las criptomonedas estables y también el hecho de a poco poder interconectar con el sistema financiero tradicional. Yo te hago un ejemplo, por ejemplo, eh, yo también estoy en el rubro de la importación, ya, de mercancías de China, ¿no? Por ahora China es la maquinaria productora del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para darte un poquito nomás lo pesado que es el sistema financiero tradicional, para tú hacer una transferencia desde $100 o 200 o $1,000 de dólares americanos de Perú a China, te cobran casi un 70
$70 en comisión. Es altísimo. Yo con Bitcoin, por la red principal, pago $2 si emito esa cantidad, si envío esa cantidad de dinero. Si pago en USDT, pues pago menos de un centavo de dólar de enviar el dinero de Perú a China. Pero si uso el sistema SWIFT, ¿no? El sistema financiero tradicional que nos movemos, $70. Entonces, en esa línea, las criptomonedas estables tienen justamente, ayudarían muchísimo en abaratar, por ejemplo, para este tipo de transacciones, bastante. Y Estados Unidos tiene esa apertura, ¿no? Desde la regulación que están haciendo, pues pueden conectar con el sistema financiero o el sistema SWIFT, quizá replantearlo con la tecnología blockchain como las criptomonedas estables o como Ripple está planteando hacerlo ya, ¿no? Entonces, uno, eso, en esa línea está muy buena las criptomonedas estables ancladas en el dólar, porque el dólar aún sigue siendo la moneda hegemónica del mundo. ¿Listo? Ahí paro en eso. Ahora, la otra pregunta. Bitcoin, hemos dicho, el dólar cada vez está, uno, está devaluándose, ya es un poco, era la estrategia de Trump, ¿no? Quiere devaluar al dólar por este tema de los aranceles y todo lo que se ha metido esta guerra comercial. Pero también aparte de eso, el dólar está perdiendo la hegemonía en el mundo. Desde que empezó la guerra en conflicto con Ucrania y Rusia, ¿qué hizo los países occidentales? Sobre todo Estados Unidos congeló los fondos, las reservas del Banco Central ruso. Entonces ahí se dieron cuenta China y otros países así, nórdicos o no sé, India, etcétera, o Rusia mismo, ya no confiarte del dólar como dinero de reserva. Porque si te metes en conflicto o le molestas a Estados Unidos, te va a congelar. Nos las podía hacer a nosotros con Perú también. Me imagina con esto del tema de las casas que no se está concretando el contrato. ¿Y sabes qué? No sabemos cómo se comporta Trump. Los más de 100 mil millones de reservas que tenemos en dólares, el Banco Central no las congela, no las podría congelar. Eso es el nivel no sé, de dependencia que tenemos del sistema monetario que se basa en el dólar. Y los otros países, las otras potencias son conscientes de eso, por ende están reduciendo su exposición al dólar. Claro, es lógico, es estratégico, es seguridad nacional, es que están priorizando el oro, por eso el oro también ha estado subiendo bastante, justamente. Están reemplazando por el oro. Y muchos otros bancos centrales en el mundo, incluido el Banco Central, también están reemplazando parte de esas reservas que están en el dólar y deberían hacerlo más en el oro. Porque al final el dólar también es dinero fiat, porque no está respaldado en nada el dólar, solo en la confianza de Estados Unidos de que sigue siendo el país hegemónico con más poderío militar y económico del mundo. No hay otra confianza. Claro, ¿cómo nació el dólar como dinero de reserva del mundo? Fue en el acuerdo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sientan, ¿no? Cuando Japón y Alemania fueron derrotados, se sientan en Bretton Woods, los países, pues en ese entonces bien parados y fuertes del mundo, y decían, hay que decir cuál va a ser la moneda que va justamente a ser valor refugio en el mundo. Ok, ya que sea el dólar. Y fue el dólar, pero con la condición de que cada dólar que sea emitido por la Reserva Federal Americana tenga que estar garantizado por oro físico. ¿En dónde? En las bóvedas del Banco de la Fed, de la Reserva Federal Americana. Y así fue, desde el 45. Pero en el 71, Richard Nixon, ¿qué hace? Cancela unilateralmente este acuerdo, que dice desde el 71 en adelante Estados Unidos ya no garantiza que por cada nuevo dólar que se emita, estemos garantizando nosotros en nuestras bóvedas del Banco Central oro físico. Fue por el tema del conflicto, si no me equivoco, con un conflicto militar que en ese entonces se dio a una escala grande. Y que tenía que hacer, Estados Unidos tenía que emitir pues dinero, tenía que imprimir. Y como tú tenías que garantizar cantidad de oro, la misma cantidad que emites, no podías crear oro de la nada, ¿no? Entonces abolías ese sistema, esa condición, y tú podías imprimir la cantidad que quieras el dinero de dólar, como hizo en la pandemia. Se emitieron cantidades ingentes en el mundo, por eso la inflación repuntó hasta 2 dígitos. Entonces hay que ser conscientes de que ese es en ese sistema financiero en el que nos movemos. El Estado es el soberano del dinero. Ellos son los únicos monopolistas del dinero. Y por ende, pues, ese dinero que al final a la larga siempre va a perder su valor, se va a depreciar. Y es una manera
Es una manera de impuesto invisible. La gente no es consciente de eso. La inflación es un impuesto invisible. La gente no es consciente de esto. Pero los gobiernos hacen posible eso en sus bancos centrales. Entonces, a que nosotros con esta información protegemos. Pues tienes el oro, tienes las inversiones en renta variable, bolsa y sobre todo Bitcoin. Porque Bitcoin justamente vino en esa línea. Si tú te pones a investigar toda la historia detrás, por qué empezó y por qué se creó Bitcoin. Bitcoin no nace solo en el 2008, ¿eh? Bitcoin viene de los 70, 80, de los cypherpunks, de estos criptógrafos que querían hacer que Internet sea seguro y soberano y libre para todos, y no solo los estados tengan el control de poder fiscalizarte, seguirte, verte, hacerte tu seguimiento de toda tu vida digital. Desde ahí viene Bitcoin. Véanse la historia de Bitcoin. Y los voy a dejar una página que se llama Estudio Bitcoin. Ahí van a poder revisar mucho más si quieren ustedes profundizar en esto. Ahí les dejo en el chat. Y ahí pueden ver por madrigueras se llaman, ¿no? Desde privacidad, criptografía, descentralización, etcétera. Y ahí tienen información para que puedan ustedes poder revisar mucho más. Bueno, no lo voy a hacer más extenso, estamos sobre la hora. Yo paro por acá y le doy pase a Alex. Gracias. Ahí les envié el. Genial, genial, Cristian, gracias. Gracias por la información. De hecho, yo también estoy interesado en seguir investigando acerca de esto. Lo otro es que dentro de Binance no hay su área de estudio, entonces para poder informarse y aprender más acerca del tema. Con respecto a la pregunta, para abordar qué pasaría o qué pasará con las criptomonedas indexadas al dólar, estas como el USDT, el USDC o DAI. Entonces, si este pierde su hegemonía, debemos analizar los siguientes impactos en el dólar. En este caso es que es fundamental entender que un stablecoin es tan estable como el activo que intenta replicar. ¿Ok? Ahora, si el dólar pierde su estatus de reserva mundial y su demanda cae, su valor frente a otras divisas y materias primas también va a caer. Lo otro es que, como se mencionó, el dólar está únicamente ahorita, o la confianza hacia el dólar es nada. No hay un activo, un commodity, una materia prima que sea ese validador o en este caso sea un respaldo del valor del dinero fiat en este caso. ¿Ok? Las stablecoins más grandes, centralizadas y que dependen de reservas en bancos estadounidenses o bonos del Tesoro de Estados Unidos, tendrían el peligro de que si el sistema financiero de pagos mundiales se fragmenta y el dólar perdería su dominio, la convertibilidad y la liquidez de esas reservas podrían verse comprometidas. ¿Cómo? Si esto es colateral y es respaldado por estas criptomonedas, que en este caso están bajo el respaldo de los bonos del tesoro, pierde confianza. Podríamos ver episodios de pérdida de la paridad, que es de 1 a 1, donde el mercado deje de valorar el token a $1 por desconfianza en sus reservas fiscales. Y esto no solo pasa aquí, pasa en los distintos activos. Por ejemplo, acá con el tema del sol versus el dólar, ¿no? En tema de paridad se buscaría pues de que un sol valga $1. O el tema del peso mexicano, un peso mexicano valga $1, pero eso no existe, eso es netamente por tema de que el dólar es pues o sea, por la cantidad de transacciones que a nivel mundial han demandado la fuerte posición o la hegemonía del dólar. Actualmente, pues el tema del tipo de cambio entre Perú y Estados Unidos es más o menos de 3,45, ¿no? Por ese monto, tenemos que dar esa cantidad de soles para obtener $1. Entonces vemos que si se pierde esta hegemonía, también se verán directamente afectados, en este caso, estas criptomonedas indexadas al dólar, ¿no? Justamente este respaldo que no hay en esta moneda del dólar. Lo otro es que el mercado cripto es altamente adaptativo. Ante una pérdida de hegemonía del dólar, se podría ver una migración masiva hacia nuevos modelos, los flatcoins, y también que son criptomonedas indexadas al costo de vida, que es la inflación, y también el tema o a la canasta diversificada de activos en lugar de una sola moneda fiduciaria, que en este caso es el dólar. Ahora, el dólar no solo es la única moneda que está pasando con este problema.
De hecho, el euro también está pasando con este problema. El euro está siendo muy criticado y también está siendo una de las monedas que está perdiendo bastante valor en el mercado. Esto lo mencionan muchos economistas españoles y prevén y ellos también recomiendan que lo mejor en estos momentos para las personas es poder designar su dinero a activos reales, comprar, por ejemplo, oro real, ¿no? Tener sus reservas o tener distintos tipos de inversiones de forma diversificada, pero que sea en activos reales y no comprar pues contratos por diferencia, que eso solo estarías comprando el precio del activo, o sea, estarías replicando nada más, no estarías comprando el precio del activo y eso te pone en un riesgo porque te limita muchas cosas. Si tú compras activos reales, ¿no? El mismo activo, bueno, estás abierto a recibir dividendos, por ejemplo, dividendos, tener participación en las juntas, etcétera. Pero en el otro lado, simplemente al haber comprado un precio, estás más adherido al riesgo, tienes el beneficio de apalancamiento, pero es un arma de doble filo. Pero en general, limita a otras cosas, como por ejemplo, tampoco estarías recibiendo dividendos si tienes inversiones a largo plazo. Perfecto, bueno, muchas gracias nuevamente por cada uno de los aportes. Realmente ha sido bastante interesante. Hemos aprendido mucho, todos los participantes que están aquí. Así que bueno, qué lujo de conversación. En una hora hemos viajado por el petróleo, el Golfo Pérsico, los servidores de minería en Bitcoin y los portafolios de inversiones de toda América Latina. Y si hay algo que me llevo claro el día de hoy es que el mundo está cambiando y los que están más informados son los que mejor navegan esos cambios. Muchísimas gracias, Cristian Rojas. Muchísimas gracias, Alex Mamani Gallegos, por su generosidad, su conocimiento y su tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí desde Argentina, Perú, México, Colombia, Bolivia, de todos los países que nos acompañan el día de hoy. Recuerden registrarse para recibir su constancia de participación a cada uno de los estudiantes y participantes que han estado justamente realizando. Ciblatam seguirá trayéndole este tipo de espacios hasta un próximo conversatorio. Justamente nosotros queremos realizar varias actividades, así que vamos a estar informando por el grupo de WhatsApp. No se salgan de ahí, es una gran fuente. Saludos a cada uno de ustedes, de verdad nos han aportado muchísimo. Y bueno, indicarles finalmente que estamos sacando un programa de alta especialización justamente en inversiones, finanzas y trading. Vamos a ir informándoles muchísimo más y vamos a crear espacios para que ustedes puedan conocer muchísimo más. Realmente muchas gracias a cada uno de los ponentes, gracias a cada uno de los chicos que han estado participando. Qué lindo que estén ahí informándose porque justamente ahora es el momento de ver cómo ir invirtiendo, aprender este programa que nosotros estamos lanzando. Va a poder guiarlos desde cero hasta lo más avanzado para que ustedes puedan ya empezar a invertir no solamente en trading con bitcoins, van a poder utilizar las billeteras digitales como lo mencionaron, como Lemon Card, Binance y así. En todo caso, agradecemos a cada uno de ustedes y a los ponentes que justamente van a ser también parte de este nuevo curso. Aprovechen sus conocimientos siempre y bueno, les doy la palabra para que ustedes también puedan despedirse de la audiencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, gracias, Chanel. También agradezco compartir este conversatorio con Cristian, así como se ha hecho este conversatorio. He aprendido mucho, mucho de acerca de más perspectivas, de acerca del tema del Bitcoin, ¿no? Entonces ahí la información es abundante. Hay que buscar estos espacios para poder capacitarnos, hay que hacerlo de forma constante. De esta manera uno va a poder mejorar en sus decisiones, va a poder ser más certero, va a poder saber manejar el tema de su gestión, ¿no? Aprovechar las crisis, porque como decíamos, las crisis no siempre son negativas, de hecho son los momentos donde más oportunidades hay. Y si estás preparado y si estás capacitado y si conoces el tema o el sector o la empresa que quieres invertir, entonces estoy seguro de que te va a ir muy bien. Y para cerrar, me gustaría mencionar esta reflexión y es que los mercados siempre van a tener ruido, va a haber siempre miedo, va a haber siempre titulares alarmantes, pero la riqueza de largo plazo la construyen quienes piensan con calma, mientras
otros reaccionan con pánico. Entonces, la información y la capacitación y el aprendizaje es clave aquí para ganar. Genial, muchas gracias de verdad, Alex. También a Cristian Rojas le damos el pase para que pueda despedirse de nuestra Bueno, audiencia y claro, continúo. Gracias, Chanel. Gracias igualmente, Alex, por compartir este conversatorio. Como bien lo han dicho, espero no sea la última, haya más espacios de este tipo para que también toda la comunidad de Ciblatán, nuestras comunidades y demás seguidores puedan seguir justamente compartiendo estos temas. Yo para cerrar nada más, ya lo dijo Crowley en el tema de las inversiones. Hoy las inversiones no es un lujo, es una necesidad. Tienes que hacerlo. Si no estás perdiendo dinero, estás perdiendo tu poder de compra. Al final, el dinero es tu tiempo. Creo que todos damos nuestro tiempo por un salario, por un ingreso. Si no las cuidamos, no las protegemos, no las gestionamos bien, entonces estás perdiendo parte de tu tiempo de vida. Espero así lo puedan entender. Y nada, lo otro, hay muchas estrategias. Ya, les he compartido una que yo aplico y trato que sea replicable por la mayoría. Si suena eso con ustedes, pues replíquelo, profundícenlo y háganlo, ¿no? Sí, Platan tienen cursos y especializaciones dentro del tema de las finanzas y las inversiones también, o Bitcoin y cripto. Entonces, también pueden justamente, si quieren profundizar, contactarse con ellos y poder seguir aprendiendo un poco más en estos temas. Lo mismo en mi canal de YouTube y en mis redes, comparto de estos temas también. Las comparto para nivel intermedio y principiante de estos temas, sobre todo en Bitcoin y todo lo que tiene que ver. Y también pueden seguir aprendiendo ahí. En YouTube hay muchísimo contenido de valor también. Hay grandes creadores de contenido, va muchos podcasts. Así que creo que información hay de más todavía. Pero tampoco hay que abrumarnos, ¿no? Hay que elegir ese divulgador, ese economista, ese analista, ese bitcoiner o ese inversionista, etcétera, que conecta contigo, te gusta su forma de ser y la estrategia que comparte. Entonces trata de consumir su contenido. Yo les dejo un canal muy bueno que se llama Tengo un Plan, es un podcast español que hablan de muchos temas. Habías aprender un montón, traen especialistas de todo. Se llama Tengo un Plan, el podcast. Son dos jóvenes españoles. Y así, hay muchos más. Adrián Sáenz, y así. Les digo que son jóvenes, jóvenes que están en sus 25 y 30. Y yo me conecto porque voy en esa línea también, desde esa generación, y me vacila lo que van haciendo y algo que también queremos hacer acá nosotros desde nuestra ciudad, nuestro país. Y así que les animamos a eso. Y también animarles a que si hay un tema que les vacila, anímense a compartir, a divulgar en sus redes. Empiecen con un pequeño post, con un pequeño podcast, un primer videito. Al inicio les va a parecer muy, 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 muy fuerte el reto, pero atrévanse y les aseguro que en unos años lo van a agradecer. ¿Ya? Entonces, nada más dicho eso. Y otro, también a nivel geopolítico. No sabemos Estados Unidos hasta cuándo va a seguir siendo la potencia del mundo. No sé si 5 años más, 10, 20 años más. Pero sabemos que China tarde o temprano va a ocupar esa posición. Por eso decía Alex justamente que el dólar y el euro justamente ahora ya no son esas monedas refugio o globales o aquellas que no le podías dar pelea como hace años. Hoy ya, y no es el yuan, porque sea la moneda china, sino hay otras, el oro, el Bitcoin, etcétera. La gente ya no está fiando del dólar, del euro, porque las cosas están cambiando en el mundo, hay que ser conscientes de eso. Ya no estamos en ese mundo de paz y amor que estábamos hace 5, 10, 20 años. Estamos en una situación diferente, ya hay que prepararnos. ¿No? Y no para asustarnos, para vivir estresado y divulgar el pánico social, no, para estar informados y saber, tener las herramientas para cuando lleguen esos momentos fuertes, sepamos defendernos, sepamos protegernos nosotros, nuestra familia, nuestros seres o nuestra sociedad, la ciudad en la que vivimos, ¿no? Entonces, nada más dicho eso, y en esa línea, pues las cosas están cambiando en todo sentido, en todo sentido. Guerra tecnológica, guerra comercial, esta guerra, hasta esta competencia espacial que está dando. Entonces hay que estar tratando todas esas cosas, porque en esas cosas también hay oportunidades, ¿no? Puesto de la IA, por ejemplo, ¿qué tenemos que aprender para seguir siendo competitivos en el mercado laboral o en el sector en el que estés, o sacarle mayores oportunidades o provecho? En el trabajo del sector, en la ciudad en el que esté, ¿no? Entonces, nada, solo con esa apertura que hay que tener siempre a seguir aprendiendo. Yo tengo una frase que dice que
Todos tenemos algo que enseñar. Ahí es donde yo les animo a que también si pueden empezar a divulgar, háganlo en su campo. Todos tenemos algo que enseñar, toditos, pero mucho más que aprender. Eso es importante, nunca hay que dejar de aprender. Y nada, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y nada, ahí les dejo también el link de YouTube para los que desean ver los contenidos que vamos creando desde nuestro canal también. Gracias, Janel, gracias, Latán, gracias, Alex, gracias a todos por estar acá. Nos vemos en una próxima edición. Y claro, para los que se animen a estar en el curso que va a haber de edición en inversiones y finanzas, pues estaremos ahí también, seguro, interactuando de manera más práctica ya y de manera mucho más cerca. Y yo, como siempre digo, si tienen la confianza de escribirme al WhatsApp, háganlo. Yo con gusto ahí para poder interactuar, conversar o en alguna información, yo con gusto, mientras sea para... Claro que sí, muchas Muchas gracias, gracias. Cristiano. De verdad que nos ha encantado, igualmente Alex Mamani, nos ha encantado poder recibir Ahí les su voy a expertise. compartir una pantallita para que... Sí, perfecto. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Hoy las inversiones, como lo dijo Cristian Rojas, no son un lujo, son una necesidad. Enviaremos su constancia al correo electrónico y les daremos más información sobre nuestro curso, que lo llevarán con nuestros ponentes. Así que sí, sigan manteniéndose en el grupo de WhatsApp. Nosotros también contamos con un programa de 360. Este programa va a permitirles prepararse para entrevistas, crear su marca personal. Tenemos manejar un poco más del inglés en su área. Tenemos muchas actividades que justamente realizamos en CIPLATAM y parte de ser de la comunidad obtiene ese tipo de beneficios. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los ponentes y participantes. Gracias por su tiempo. Nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. No se salgan del grupo de WhatsApp y vamos a estar sorteando becas y medias becas en un siguiente conversatorio, en un siguiente taller interesante. Así que los animo justamente a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde. Gracias a todos. Buenas noches. Síganlos a cada uno de los ponentes. De hecho, vamos a pasar también su LinkedIn para que ustedes lo tengan. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, que tengan una bonita tarde. Hasta una próxima, hasta una próxima.